Muchos han intentado definir qué hace que una iglesia sea realmente saludable. Y entonces, a raíz de eso, pues unos dijeron, no, esto es lo saludable. Y formaron como una asociación, ¿verdad? Y luego los otros, no, pues que esto es lo saludable. Y así, ¿verdad? No, nosotros creemos esto y así. Y entonces, por eso tú ves tan diferentes tipos de cristianos, digamos, ¿verdad? O de organizaciones cristianas. Todos, obviamente, todos van a decir que ellos tienen la razón, ¿ok? Algunos, pues, lo han medido, la salud de la iglesia, por el tamaño de la iglesia. Sí, oye, va mucha gente ahí, imagínate, una iglesia así de miles y miles de personas cada domingo. Pues yo pensaría que, pues, predican algo bien, ¿verdad? Y que la salud de la iglesia es sana. ¿Será que el tamaño de la iglesia nos dice que es sana una iglesia? ¿Qué piensan? No, ok, yo pienso lo mismo. Otros piensan que por la música, ¿verdad? Yo llegué hoy temprano, estaban ensayando los músicos aquí, ¿verdad? Y estaban con cuán bello es el Señor. No, no, otra vez. Cuán bello es no, no, aquí te falló el acorde, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Y yo en mi cabeza ya, he cantado tantas veces esa canción y la he tocado en la guitarra tantas veces que se me hace una canción tan sencilla, ¿verdad? Y entonces, pero hay iglesias que toda la atención está sobre el grupo musical, que le salga perfecta la canción, ¿verdad? Incluso que le metan ahí riff o no sé cómo se llaman esas cosas, ¿no? Y que pues publiquen su propio álbum de canciones, ¿verdad? Y incluso los inviten a otras iglesias a tocar. ¿Será que eso nos dice que una iglesia es sana? ¿Qué piensan? ¿No? Bueno, yo ahí sí dudé. Nah, no sé. Otros nos dicen, otros piensan que es la organización de la iglesia lo que nos dice que una iglesia es sana, que haya un claro régimen ahí donde pues haya una cabeza, un líder y luego los demás, ¿verdad? Y todo muy bien organizado, que todo salga como relojito a la perfección, que nadie se salte a nadie, que el líder que está hasta arriba pues tenga control de todo. ¿Creen que esa es una iglesia saludable, podríamos decir? ¿Qué piensan? No, ya fueron menos, pues que sí tiene que haber orden, ¿no? Pues claro, tiene que haber orden, pero yo no estoy hablando de qué hace que una iglesia tenga orden. Yo estoy hablando de qué hace que una iglesia sea sana, ¿verdad? Muy diferente. Otros piensan que es, pues una iglesia tiene que, o sea, estar para la comunidad, ¿verdad? Volcada a la comunidad, con influencia social, que se metan incluso en los gobiernos, que lleguen cristianos al gobierno, ¿verdad? Que el presidente sea cristiano, que haga una reforma, ¿verdad? En todas las instituciones para eliminar todo lo diabólico que hay ahí y los cristianos, ¿verdad?, estén saliendo a la calle. ¿Eso hará una iglesia sana? Hará una iglesia activa, yo estoy de acuerdo. Y miren, todas estas cosas no son malas. Claro que deseamos alcanzar al mundo para Cristo, esos son 7,000,000,000 de personas. Claro que hay números ahí. Claro que nos encanta la música y es importante y tenemos que adorar a Dios con excelencia porque Él se lo merece. Claro que es importante la música. Claro que es importante la organización, la estructura de la iglesia, que haya orden en la iglesia. Dios es un Dios de orden en la iglesia. Y claro que la iglesia está para servir y alcanzar al mundo para Cristo y mostrar a Cristo en la comunidad. Así que todos estos detalles que mencioné yo son importantes en la vida de la iglesia, pero ninguna de estas cosas dice la Biblia que hagan que una iglesia sea sana. ¿Por qué? Porque otras iglesias que ni siquiera son cristianas de otras religiones hacen estas cosas incluso mejor que nosotros y no son ni cristianos. Y lo hacen, de verdad, me da esta pena ajena de cómo hacen las cosas. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo describe Dios más bien, verdad?
No es mi parecer, no, pues tú qué opinas, no, pues para mí, ¿verdad? No, pues para ti. O está bien para ti, pero para... No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Sería la pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo describe Dios mismo a la iglesia? En las últimas décadas, llevan 20 años, un ministerio que se llama en español Nueve Marcas, Nine Marks, es Mark Dever, y ha ayudado a muchas iglesias a volver a examinar y regresar a la Biblia y preguntar a la luz de la Biblia esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace que una iglesia sea sana? Este ministerio de Nine Marks empezó ese ministerio y identificó 9 marcas bíblicas que caracterizan a una iglesia saludable. Y a mí se me hace sumamente importante cuando voy a elegir una iglesia donde estar. Entonces, ¿cuántos han pasado en San Luis buscando iglesia? La verdad, ¿verdad? Y entonces uno se enfrenta a estas preguntas. ¿Dónde me quedo, verdad? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Estas 9 marcas están ahí en la pantalla, pero si no las alcanzas a ver, te las voy a leer. Número 1, predicación expositiva. Número 2, teología bíblica. 3, comprensión correcta del evangelio. 4, comprensión bíblica de la conversión. 5, evangelización bíblica. 6, membresía significativa. 7, disciplina eclesiástica o de la iglesia. 8, discipulado y crecimiento espiritual. Y 9, liderazgo bíblico de pastores. ¿Son solo esas? No, pudiera haber más. A lo mejor las puedo resumir en 3. No importa el número, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Es el punto. Entonces, Neymar nos ayuda a identificarlas en la palabra de Dios, estas marcas de una iglesia sana. Entonces, volvamos a las escrituras. Cuando observamos la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, descubrimos que estas realidades ya estaban presentes en la primera iglesia. Tú sabes que cuando algo es por primera vez en la Biblia, se establece un patrón. Así que se establece en la primera iglesia incluso. El Espíritu Santo formó una comunidad que vivían bajo la autoridad de la palabra de Dios, que era esa comunidad transformada por el Evangelio y comprometida con la misión de Cristo. Entonces yo organicé estas marcas en un pasaje bíblico y tenían estas 3 características. Se morían por la verdad correcta, vivían vidas transformadas y tenían una visión misionera. Y yo creo que eso es lo que hace que una iglesia sea sana. Si voy a elegir una iglesia donde estar, yo quiero estar en una iglesia con la verdad correcta, que se vea que hay vidas transformadas y que tengan visión misionera. Entonces, es lo que te quiero mostrar el día de hoy. ¿Están listos? Vámonos rápido aquí. Entonces, apúntale bien, ¿verdad? Lo primero, la verdad correcta. La verdad debe gobernar la iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad en esta iglesia? Dios. No, a ver, otra vez. ¿Quién es la máxima autoridad en esta iglesia? La palabra de Dios, ¿verdad? Dios mismo a través de su palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cierto o no? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Yo no soy la cabeza de la iglesia. Soy el pastor principal, entre otros pastores y líderes que me ayudan aquí. Y seguimos a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. El pasaje que estamos estudiando está en Hechos 2 y vamos a ir verso a verso. Hechos 2, 42. Va a describir hasta el 47 la primera iglesia, ¿ok? Dice que esa primera iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hablando de la verdad y la doctrina de los apóstoles, pues claro, eran los mismos apóstoles, muchos de ellos los que habían andado con Jesús, Juan, Pedro, Santiago, ¿verdad? Que eran como los principales de la iglesia en Jerusalén. Eran gente que habían andado con Jesús. Pablo, que aunque no anduvo con Jesús en su ministerio, a él se le apareció Jesús. Por eso se le llama
el último apóstol, ¿verdad? Y yo como un abortivo, dice allá, al final, pues yo me encontré con Jesús. Una de las características que tenían que tener las cartas para ser incluidas en tu Biblia como palabra de Dios era eso, que hubieran tenido alguna relación directa con el Señor Jesucristo, o que fueran apóstoles, o que se comprobara que lo que ellos decían estaba ligado a los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Marcos tampoco estuvo con Juan, con Jesús. No caminó con él, no era uno de los apóstoles. ¿Ok? Pero ese Juan Marcos se entiende claramente en la historia de la iglesia que Pedro le contó el Evangelio y él iba escribiendo. Entonces, por eso Marcos se queda entre los 4 evangelios. Hubo otros evangelios que circulaban en la iglesia primitiva que no fueron considerados como palabra de Dios. Entonces, claro, para ellos tenía que ser la doctrina de los apóstoles que todavía vivían ahí, pero fueron muriendo. ¿Y qué nos dejaron? Lo que escribieron, inspirados por la palabra de Dios, escribieron la Biblia. Así que la doctrina, no los apóstoles, la doctrina de los apóstoles es en lo que perseveraban. No estaban siguiendo a una persona, estaban siguiendo la doctrina que esas personas aprendieron directamente de Jesús y que hoy están en tu Biblia. Por eso decimos que la primera característica de la iglesia primitiva fue su perseverancia firme hasta la muerte en la enseñanza apostólica. La iglesia nació bajo la autoridad de la revelación de Dios. Entonces, encontramos ahí 3 marcas principales. Estas primeras 3 marcas son esenciales, hermanos. O sea, si una iglesia no tiene esto, ni siquiera tendría por qué llamarse iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Predicación expositiva. La iglesia perseveraba en la doctrina apostólica, la enseñanza de la palabra de Dios era el centro de su vida. Por eso yo no quito este púlpito de aquí, no por lo que es, ni porque lo regalaron, sino por lo que representa. Es donde ponemos la palabra de Dios y explicamos la palabra de Dios. Y tiene la idea de que tú entiendas que en esta iglesia la máxima autoridad de fe y conducta es la palabra de Dios, predicada y explicada como se debe, con predicación expositiva, donde vas al texto en su idioma original, extraes de ahí la verdad que está en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, extraes verdades, las lees, las explicas, como es lo que estoy haciendo ahorita, y las aplicas a la vida, primero del predicador y luego de todos los demás. ¿Están de acuerdo? ¿Te gusta ese tipo de predicación? Yo cuando llegué a esta iglesia me quedé así, nunca había escuchado predicación expositiva. Y fue una de las cosas por las que me quedé en esta iglesia. Segunda de Timoteo 4:2 le dice Pablo a Timoteo, hey, chavo, predica la palabra, no hagas otra cosa, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, ni modo, reprende, exhorta a todos con toda paciencia, que esto va a llevar muchos años, Timoteo está joven, pero sí con doctrina. Pablo le dice a Timoteo. Entonces, la predicación expositiva permite que el texto bíblico determine el mensaje del púlpito. Cada vez que yo hablo desde aquí, tengo que estar atado a la palabra de Dios. Cuando la predicación entonces se sustituye por discursos motivacionales, no, tú puedes, ¿verdad? Hay un campeón dentro de ti, eres otra onda, ¿verdad? Etcétera. Por experiencias emocionales y la gente se empieza ahí a caer y todo. Yo ahorita estaba llorando en la alabanza, ¿verdad? Me acuerdo de muchas cosas. Le digo a Dios, yo estoy rendido a ti, estoy con las emociones, pero no me dominan las emociones. Lo que me domina es que esa letra está basada en la palabra de Dios. Y entonces no por experiencias emocionales o por comentarios superficiales para no lastimar a nadie, ¿verdad? La iglesia pierde su alimento espiritual que Dios diseñó para su pueblo si el que está aquí parado no toma esa responsabilidad con seriedad.
Muchas congregaciones modernas priorizan historias personales. El cuate se pone a hablar y yo y esto y aquello y cuando aquella vez y él solo, ¿verdad? Está hable y hable y hable sus historias personales. ¿Y la palabra de Dios? Cuando se convierte también la predicación en entretenimiento y todo es un show, dice John MacArthur, una payasada, ¿verdad? En el púlpito, entretenimiento religioso o consejos psicológicos. Más que predicación, parece una terapia psicológica lo que te están dando. ¿Te gusta eso? A mí no me gusta nada. De hecho, salí de otra iglesia por esa razón, porque ya ni siquiera sacábamos la Biblia. Entonces, yo espero que tú traigas la Biblia, estés tomando anotaciones, estés en el pasaje. Yo traigo en la presentación para ayuda y para irnos rápido, porque si me espero a que busques cada pasaje, pues no tengo el tiempo para entregarte todo. Y por eso los grabo, tú puedes ir después en tu casa, ir pausando, estudiar el mensaje, evaluar mi mensaje a la luz de la palabra de Dios. A lo mejor a mí se me botó la canica ese día y ustedes creyéndose todo. Una iglesia saludable se nutre de la exposición fiel de las Escrituras. ¿De acuerdo? Ok, número uno. Número dos, esencial también, teología bíblica se llama esto. La doctrina apostólica enseñaba todo el consejo de Dios, no partes de la Biblia, toda la Biblia. Por eso en la predicación expositiva tomamos un libro y vamos versículo a versículo a versículo. Hay partes, hermanos, yo no quisiera predicar, pero tengo que predicarlo porque ahí está. Y tengo que darles todo el consejo de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es importante porque si no, según mis emociones, por ejemplo, si hoy estoy enojado, les voy a decir, ¿verdad? Que lleguen temprano, entonces voy a ir a buscar todos los pasajes, ¿verdad? Que me apoyen a mí. Eso no es exégesis, eso se llama eisegesis. Es ponerle a la Biblia una idea. Poner mis ideas en la Biblia. ¿Y sabes qué es lo increíble? Vas a encontrar versículos que apoyen tu idea. Por eso hay tanta herejía, ¿verdad? Entonces, para la solución, la vacuna, digamos, para eso, es la teología bíblica, donde vas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que dice la palabra de Dios sobre ese tema. Y sacas principios bíblicos de ahí. ¿No hizo eso Jesús? Lucas 24, 27. Y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿A qué se refiere? Desde Moisés. ¿Hay un libro que se llame Moisés? Para cuando juegues basta, en la M no vais a poner Moisés. No hay un libro llamado Moisés. ¿A qué se refiere? Ustedes saben Biblia. ¿A qué se refiere? Al principio, los primeros 5 libros, el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Entonces, desde el Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en qué. En una parte de la Escritura, en una sección de la Escritura, en pasajes que él quiso buscar para que creyeran en él. No, te he estado diciendo, ¿verdad? Acuérdate de los... ¿se me va la palabra? ¿Que implica todo? Los absolutos en la Biblia. Todo, nada. ¿Ok? Y ahí dice, mi Biblia dice, todas las escrituras. En todas las escrituras lo que de él decían en el camino al Maús. Una iglesia saludable entiende la unidad de toda la escritura y cómo Dios ha desarrollado su plan de salvación a lo largo de la historia. Eso se llama revelación progresiva, pero es una sola historia la Biblia. Una desviación común ocurre cuando las iglesias interpretan la Biblia de forma fragmentada, ignorando el contexto completo de la Biblia, porque incluso te dicen, ¿verdad? O sea, este pasaje, en su contexto, por ejemplo, en su contexto habla de dinero. Pues sí, en su contexto. Pero ¿qué dice
toda la Biblia con respecto a eso. Porque también lo puedes sacar todo el libro del contexto. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuidado, ¿verdad? Ignoran el contexto y aplican textos aislados para apoyar ideas humanas. Terrible. ¿Sabes cómo llama a alguien ese tipo de predicación? La predicación del borracho se llama. Porque anda buscando pasajes bíblicos para sostenerse. La predicación del borracho, así alguien me lo enseñó. Ok. Número 3. Comprensión del Evangelio. Esto es básico, hermanos. Ha destruido tantas iglesias. La iglesia primitiva comprendía claramente el mensaje central de la salvación. Y esto, gracias a Dios, nos divide de otras iglesias que creen, por ejemplo, que la salvación se pierde. Esa es una doctrina básica, fundamental. Y te puedo mostrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis que la salvación es eterna, te da vida eterna, decimos, ¿no? ¿Y cuándo se acaba lo eterno? Nunca. Entonces, la verdadera entrega de tu vida a Cristo, pues es total y Dios cumple su palabra y Él te salva por siempre. La iglesia primitiva comprendía claramente el mensaje central del Evangelio. Efesios 2, 8 y 9, no te voy a dar toda la doctrina aquí, pero Efesios 2, 8 y 9 es uno de los pasajes más importantes. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe de que yo me salvé, por mí te salvaste. ¡Ay, caramba! Cuidado. Y obviamente tampoco es por obras, ¿verdad? Pero Santiago, que parece lo contrario, dice, muéstrame tu fe sin obras. Y yo lo entiendo, claro, porque si Dios me cambió, Dios me transformó, mi conducta, mis pensamientos, mis inclinaciones, mis pensamientos, mis decisiones, todo es transformado. Y claro, se nota, porque en el siguiente versículo, en el 10, Efesios 2, 8 al 10, tienes que leer completo, dice entonces, porque Dios preparó obras, para que anduviéramos en ellas. ¿Ok? El Evangelio entonces proclama que los pecadores son reconciliados con Dios únicamente por la obra de Cristo. En muchas iglesias el Evangelio se diluye en mensajes de prosperidad. Ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo y se curarán tus enfermedades. Ven a Cristo y tendrás el hijo que no puedes tener. Ven a Cristo y obtén tu milagro. ¿Verdad? Prosperidad. Curiosamente, todo lo que el diablo le ofreció a Cristo en el desierto. Mensajes de evangelio de la autoayuda. Dios te va a sacar de tu situación. Dios te va a dar las fuerzas. Mire, hermanos, todas estas palabras que yo estoy diciendo las podemos decir en su debido contexto. Pero ellos en el evangelio entienden, el evangelio es para ayudarme a mí, para que Dios me ayude y me saque de mi situación. Ese es el error, porque entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para hacerte feliz? ¿Murió Cristo para sacarte de tu situación financiera? ¿Murió Cristo para ayudarte en tu problema? Yo no veo eso en la Biblia. Por eso se le llama el evangelio de la prosperidad, el evangelio de autoayuda. Hay todavía uno más. El evangelio del bienestar emocional. Dios murió por mí para hacerme feliz. Ven a Cristo, Dios va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo, Él te va a sacar de tu depresión. Y no es mentira, o sea, Dios te puede sacar de tu depresión, pero ese no es el mensaje del evangelio. ¿Me estoy explicando? Pero ellos utilizan eso como un gancho, como un ancla, como un cebo para atraerte a Cristo. Y Cristo debe estar así. Por eso Pablo dice, si les predican un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Cuando el evangelio se reduce a promesas terrenales,
Estas cosas son muy sutiles, ¿verdad? Y entonces, porque la Biblia sí habla de promesas terrenales, pero cuando todo está enfocado hacia eso, o mucha parte está enfocado a promesas terrenales, tus antenitas de vinil tienen pip, 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 ¿verdad? Algo está. ¿Por qué? Es en el cielo donde ya no va a haber más dolor ni más llanto. Todas las cosas pasaron. Viene un cielo nuevo, una tierra nueva donde habita Cristo. La gloria de Dios llena ese lugar y vas a estar ahí con Él para siempre. Pero para llegar allá tienes que arrepentirte. Ese es el Evangelio. Tienes que rendir tu vida a Él. Ese es el Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio no se entiende adecuadamente, pues sí, se te llena la iglesia. Yo qué más quisiera predicar así. Sinceramente, hasta lo he intentado y no puedo, hermanos. Quiero hablarles muy positivamente, pero estoy ligado a la palabra de Dios. No puedo. Cuando el Evangelio entonces se reduce solo a promesas terrenales. Hay gente que incluso para hablar del Evangelio tú sigues siendo el centro incluso allá en el cielo. Pues que eso es lo que busca el ateo. El ateo quiere todas esas bendiciones del cielo sin que Dios esté ahí. Y uno busca la mansión, ¿verdad? Por un error de traducción. Las mansiones, y mi casa va a estar más grande que la tuya. Y por eso, o sea, ¿tú crees que en el cielo vamos a estar con esas cosas? Es pecado incluso. Desear lo que tiene tu hermano, ¿verdad? O enorgullecerte en el cielo, eso no va a existir. Se me hace que no vas a llegar allá. Cuando el evangelio se reduce entonces a promesas terrenales, se pierde el corazón del cristianismo. Estas tres cosas son esenciales en una iglesia. Chécalo. ¿Ok? La siguiente es, perdón. Solo una autoridad, voy a cerrar con este punto. Solo una autoridad puede ser definitiva para resolver asuntos de fe. Entre las posibles autoridades están los textos sagrados, la tradición, es que así lo hacemos siempre, la razón, razonas, ¿verdad? O la experiencia, ¿cuál te gusta? Bueno, cuando surge una cuestión de doctrina, la fuente a la que acudimos revela cuál es realmente nuestra autoridad final. Si tú acudes a los textos sagrados, esa va a ser tu autoridad final. Pero si tú acudes a la tradición, porque es que así lo hacemos, a la razón, es que ellos dicen eso, a la experiencia, pues es que yo incluso así lo viví. No me importa, que dice la Biblia. ¿Están de acuerdo? Ok, bien, vamos al siguiente. La siguiente característica de una iglesia saludable es que hay vidas transformadas. Vidas transformadas. Es la vida de la iglesia la que da evidencia del evangelio. Es la vida de la iglesia la que da evidencia del evangelio. La Biblia dice que por sus frutos los conocerás. ¿Ok? El pasaje lo dice de esta manera. Todos los que habían creído estaban como juntos. Eso es una iglesia. Todos los que han creído están juntos. Hacían iglesias locales, autónomas, independientes. Todos los que habían creído estaban juntos. Entre ellos tenían en común incluso todas las cosas. ¿Qué más hacían? Pues si había alguien con necesidad, vendían sus propiedades, sus bienes, para repartir a todos según la necesidad de cada uno. Y este es el principio en la palabra de Dios de los unos a los otros. ¿Cuántas veces escuchas eso en la Biblia, verdad? Los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Ayúdense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Es parte esencial de lo que es ser iglesia, la vida de comunidad en la iglesia. El evangelio entonces debe transformar no solamente lo que creo, debe transformar la manera en que vivo. ¿Ok? Entonces, en las marcas de una iglesia saludable está la conversión genuina. Los que son iglesias son los verdaderos convertidos. Si hablo de verdaderos convertidos, entonces quiere decir que habrá falsos convertidos entre nosotros.
Rápidamente a mi mente llega pues la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y Jesús lo enseña así, ahí están entre nosotros. Más adelante dice, de entre ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño de entre ustedes. Increíble, ¿verdad? Pero la iglesia es gente que se convierte. La iglesia está compuesta por personas que habían creído verdaderamente en Cristo. Un pasaje simplemente, 2 Corintios 5:17. De modo que, eso es todo el resumen de lo que viene diciendo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La conversión implica arrepentimiento y fe. En muchas congregaciones se promueven decisiones movidas por el evento, decisiones movidas por el momento y la musiquita talán, talán, ¿verdad? Y las luces te las bajan, ¿verdad? Y luego, pues hay entre ellos gente que, no, mira, aquí en este momento tú le vas a hacer así, ¿verdad? Y crean un ambiente. ¿Qué es todo eso? Te están manipulando los sentimientos, manipulando los sentimientos. ¿Para qué? Para que hagas una decisión por Cristo. Alza tu mano, pasa al frente, ven a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Han oído esas palabras, verdad? Y luego, toma en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Se convirtieron? Nada más alzaron su mano. Llenaron una tarjeta. Hicieron una oración. ¿Y luego qué pasó? Es el punto. Mira, esto no es de ahorita. Cuando empezaron las campañas evangelísticas masivas, era porque hubo un despertar, se le llama así, el gran despertar. Y hubo un avivamiento tal que multitudes empezaron a convertirse y llegar a los pies de Cristo. Entonces se hacían campañas evangelísticas, ponían carpas como de circo y llegaba ahí la gente, ¿verdad? Tremendo. Y los conferencistas a viva voz, sin micrófonos, luego ya en la época de Billy Graham, y tú ves los estadios llenos, ¿verdad? Y Billy Graham predicando en los estadios y ver a Cristo y veías correr a las multitudes bajando las gradas para rendir su vida a Cristo. ¿Sabes qué pasó en las investigaciones posteriores? Ya no lo cuenta el documental, ¿verdad? Pero 2, 3 años después regresabas a esos lugares, a las iglesias, y las iglesias seguían vacías. Entonces, ¿se convirtieron o no? ¿O en qué se convirtieron? No sé, en sapo o algo así. No sé en qué se convirtieron. La conversión implica arrepentimiento y fe genuinas, cosas que predicamos aquí. En muchas congregaciones modernas solamente es una decisión por Cristo, sin evidencia de transformación espiritual, movidos por técnicas psicológicas, manipulando la decisión. Le tocas el hombro, pones su mano en su corazón, tócale, ¿verdad? Cristo está tocando a la puerta de tu pobrecito Cristo, ¿verdad? Allá afuera esperando, porque Cristo es un caballero. Y entonces, ábrele, no seas malo, ¿verdad? Ah, mira, pobrecito Cristo, allá afuera. ¿Ese es el Cristo que tú conoces en la Biblia? Le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, ven, sígueme. Sabía dónde estaba su corazón, en el dinero. Eso fue una prueba, nada más. No es que Cristo quiera que vendas todo. Si quieres vender todo, tráelo aquí. Ah, te ríes, ¿verdad? No, ellos lo hacen en serio. Piden las escrituras y todo. Yo doy muchas gracias porque ustedes han sido bien enseñados. Por eso se ríen. Pero esta gente utiliza técnicas simplemente para tomar una decisión superficial, que se ve en los años, el paso de los años, como explicamos también, y Cristo explica en la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar y la semilla cae en gente que cree por un tiempo y luego se aparta, ¿verdad? Cuando viene la prueba, cuando vienen los deseos y no da fruto, se aparta, ¿ok?
Muy bien. Siguiente marca, aquí en cuanto a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia tiene que ser a través de una membresía significativa. Es la comunión entre los creyentes, pero no nada más la comunión así de, pues hola, ¿verdad? No, era una comunión entre creyentes que reflejaba un compromiso real de unos por otros, y eso nos hace iglesia. La Iglesia Bautista de San Luis Potosí tiene un compromiso de unos con otros aquí. Y entonces sí, tenemos relación de unos con otros aquí. Y nos conocemos. Y conozco todos sus nombres de los que son miembros de esta iglesia. Y si tú vas llegando y quieres ser miembro de esta iglesia, al final yo voy a conocer tu nombre, voy a conocer tu historia, te voy a ayudar, me involucro en tus situaciones, haré lo posible, y aparte, como soy el pastor, pues me involucro hasta donde tú me dejes en tu vida, ¿verdad? En tu nivel de vida, según me comuniques las cosas, según te acerques para un consejo. Y yo predico desde aquí como una consejería general para todos, con el corazón de darles a todos lo que dice la Biblia acerca de lo que estamos hablando. Entonces, la Biblia lo enseña de esta manera: considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para pelearnos unos con otros, no. Para entrar en negocios unos con otros. No, esto no es networking. Me aprendí esa palabra, ¿verdad? Elba me la enseñó. ¿Dónde está Elba? Inmunotech, vamos. Aquí no venimos a hacer networking, pero si tienes una necesidad y yo conozco a alguien, mi lámpara estaba así como discoteca, ¿verdad? Y entonces primero llegó Richie, no, a ver, yo te la arreglo, y destapó todo ahí, y arregló una, pero la otra no quedó, ¿verdad? Y luego llegó Luis Cantúa, que también le sabe a la electricidad, ¿verdad? No, ahorita yo te la arreglo, pastor. Y me hizo varios trabajos ahí, pero esa luz, no, dijo, es la lámpara. Y a los dos me dijeron que era la lámpara. Y me ayudaron. Pero no es, a ver, vamos aquí, para eso estamos aquí. No, 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 no. Nos ayudamos unos a otros, nos consideramos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, no a las malas obras. Entonces no nos reunimos para estar chismeando. Y luego, la membresía de la iglesia implica entonces responsabilidad mutua, cuidado espiritual y aún físico si fuera necesario, compromiso con la vida de la congregación. Yo les he dicho a todos desde este púlpito y a algunos en lo personal, tú me puedes hablar a la hora que quieras, mandarme un mensaje a la hora que quieras. Y si estás en una necesidad, si no voy a conseguir a alguien que vaya contigo y te ayude de la iglesia, porque los conozco a todos. Pero yo soy el primer comprometido y voy contigo a la hora que sea, si me dices claramente lo que está sucediendo, ¿verdad? Algunas iglesias entonces han reducido la membresía a una asistencia. Entonces, ¿a cuál iglesia asisto? Pues voy a la iglesia de San Luis Potosí, a la iglesia bautista de San Luis Potosí, a veces. Entonces, hay algunos que a veces vienen, pero son miembros de esta iglesia, los tengo hoy aquí. Y yo sé que a veces vienen porque viven en otro lugar, porque están trabajando fuera, pero son miembros de esta iglesia. Tenemos miembros de esta iglesia que viven en otros lugares. Y entonces no es simplemente asistencia, es que participamos en el movimiento, en la vida de la iglesia. Eh, Cuando nada más asistes a la iglesia y no tienes un compromiso ni una responsabilidad con los demás, tú no eres miembro de esta iglesia. Y el llamado es a ser miembros, a considerarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta que sigue no te va a gustar, pero es parte de la vida de la iglesia. Se llama la disciplina de la iglesia. Y es que la santidad de la iglesia importa. La santidad era evidente en la vida de la iglesia. Una pareja que estaban dando sus cosas, leíste, ¿verdad? Vendían sus propiedades. A uno muy, muy listo se le ocurrió, junto con su esposa, vender su casa. En buena onda la vamos a vender y vamos a llevar el dinero a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué quisieron hacer?
híjole, nos salió buena la venta, la vendimos en 100, vamos a decir que la vendimos en 70 y nos quedamos los 30. Eso refleja tu corazón. Y quisieron engañar a Pedro y entonces eh, dice, no, no me estás engañando a mí, estás engañando al Espíritu Santo y ¡pum! Cayeron muertos ahí. ¿Es importante o no la santidad? Cuando Pablo regaña a los corintios, hermanos, es fuerte. En la segunda carta incluso les dice, tuve que ser así osado, pero es que no me dejaban de otra, ¿verdad? Dice, pero mantienen ahí a uno que anda con la esposa de su papá y nadie le dice nada. ¿Es importante la santidad de la iglesia? Claro que sí. Hay un orden para eso. Mateo 18, ¿verdad? El 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. ¿Ok? Y luego viene todo lo que explica sobre la disciplina. En algunas congregaciones, hermanos, no hay disciplina. Se disciplina a todos menos al hijo del pastor. Se disciplina a todos menos a los líderes. Se les tapan las cosas. ¿Sí has oído eso? En la iglesia católica taparon muchos abusos sexuales de padres. Evitan la disciplina por temor al conflicto. No, mira, mejor déjalo así. Vamos a hacer como que no pasa nada, ¿verdad? O son imparcial, no, no le digas nada porque es el que da la lana aquí, suelta las ofrendotas, ¿verdad? No le digas nada. Y lo que diga él, no, se tiene que tomar en cuenta porque aunque sabes cómo anda, ¿verdad? Pues no le toques ahí porque es dinero o es prestigio o va a afectar a una gran cantidad de personas. Hermanos, ustedes me conocen, yo no soy así. Y me ha dolido en el corazón tener que aplicar disciplina a personas, incluso que salieron de la iglesia por no aceptar y sufrir y pasar el proceso de una disciplina de la iglesia, pero a mí no me importa, porque es el nombre de Cristo el que está en juego. Yo no quiero que digan, ay, vas a esa iglesia bautista San Luis Potosí. No, ahí. Y hablan de todas maneras. Yo quisiera que fueran mentiras todo lo que dicen. Y si se van a ir, sorry, pero es la santidad de la iglesia lo que me preocupa con la disciplina. Otro más, ya ni sé en cuál número voy. Discipulado espiritual. Estoy hablando de la vida de la congregación, la vida de la iglesia. Y entonces los creyentes perseveraban en la comunión y la oración. La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose, ¿qué? Unos a otros en toda sabiduría. Por eso lo llamamos discipulado. En esta iglesia tenemos un discipulado uno a uno, unos con otros. No todo lo enseño yo. Entre los discipuladores tienen discípulos que van llegando. Y cuando tú terminas el discipulado, te conviertes en un discipulador que estás para enseñar a otros y exhortar a otros en toda sabiduría, así como tú fuiste enseñado por otra persona. En esta iglesia tenemos un discipulado de esa manera. El discipulado ocurre cuando los creyentes se ayudan mutuamente a crecer en santidad. Una desviación frecuente ocurre cuando la iglesia se limita a reuniones de grupo, y no hay un uno a uno, ¿ok? Sin formación espiritual intencional. O se reúnen, sí se reúnen, y a veces uno a uno, pero para chismes. Supe de unos que se reunían, si no, no le gustó lo que estoy diciendo. Supe de unos que se llamaban para ir al café para hablar mal del pastor y su esposa. Eh, para hablar mal de alguien. Se juntan para cosas que no edifican, ¿verdad? Bueno, esas son algunas iglesias así. La membresía de la iglesia, entonces, es una relación formal entre la iglesia local y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión de la iglesia del discipulado espiritual y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de su iglesia. Por eso hay una iglesia local a la cual debes pertenecer. ¿Ok?
Vamos al último punto aquí. La última característica en grupo, digamos, para decir que una iglesia es una iglesia sana, sería la visión misionera. Si una iglesia no es misionera, yo dudaría mucho que sea una llamada a una iglesia. Sería un club social, no sé, ¿verdad? Lo que sea. Hechos 2:47, la última parte de la descripción de la primera iglesia. Dice que ya todos ahí alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, o sea, se volcaba la iglesia hacia el exterior, tenía favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva vivía con una misión clara. Claro, cuando nace la iglesia les había dicho, y me serán testigos, ¿verdad? Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, ahí en su iglesia local, en su localidad, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús se los había dicho también en Mateo 28:19. Vamos a hablar aquí de la evangelización, ¿verdad? Eso se llama evangelización. Tiene que haber evangelismo, evangelización bíblica. La proclamación del evangelio era constante. Dice que se reunían incluso por las casas y llevaban el evangelio. Y cuando salían huyendo y se iban a otra ciudad, formaban iglesias en esas ciudades. ¿Lo habían escuchado de Jesús? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia anuncia el evangelio confiando en que Dios es quien salva. Algunas iglesias reemplazan este tipo de evangelismo con estrategias de evangelismo, tipo de marketing o programas, ¿verdad? O hacer promesas, ¿verdad? Para que la gente pues llegue, ¿verdad? Y entonces así evangelizan. Terrible. Ok. Y hablando de visión misionera, pues un liderazgo bíblico que se va reproduciendo. La iglesia era guiada por liderazgo espiritual fiel. El Nuevo Testamento muestra que las iglesias eran pastoreadas por una pluralidad de ancianos o de pastores. Entonces, alguien llegaba a una ciudad, evangelizaba, por ejemplo, Pablo, que era misionero, evangelizaba, formaba las primeras reuniones y luego mandaba y establecía iglesias en cada ciudad y establecía ancianos en cada ciudad y los encargaba a Dios, ¿verdad? Y ya no tenía él más nada ahí. Entonces dice Tito, por ejemplo, Tito 1:5, por esta causa, Tito, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente en las iglesias y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y entonces ellos entendían que las iglesias tenían que tener un gobierno propio. Por eso en las iglesias bautistas insistimos en la autonomía de la iglesia, son autogobernables, autosustentables. Eso no quiere decir que no puedan cooperar con otras iglesias y cooperan mutuamente precisamente para alcanzar al mundo para Cristo en la comunión de unos con otros y la ayuda mutua, como cuando envían ofrendas a una iglesia que tenía necesidad. Pero el gobierno y la autonomía de cada iglesia local era obvia. Hechos 14:23 dice ahí, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Dice ancianos con ese en plural. Entonces siempre hemos entendido que en cada iglesia debe haber un grupo de personas que lideren. Entonces el modelo que nosotros tenemos es un pastor principal, un copastor, y tenemos otros 3 personas, 3 varones, otros 3 líderes que me ayudan en el gobierno de la iglesia. La pluralidad de pastores protege a la iglesia, fortalece el cuidado pastoral, promueve la sabiduría colectiva. Imagínate que un día a mí se me bote la canica y estos 4 que tengo no me puedan decir nada a mí. Y ellos tienen toda la autoridad para sacarme de aquí, porque a mí se me botó la canica. ¿Cómo saben que se me botó la canica? Porque la Biblia les dice que a mí ya se me botó la canica. ¿Ok?
Entonces, una desviación común ocurre cuando el liderazgo se centra en una sola figura dominante. ¿Dónde has visto eso? Yo lo he visto en sectas, donde hay un líder, hasta un líder mundial, y de ahí hay líderes nacionales, líderes estatales, y todo se va concentrando hacia el líder, todo lo que diga el líder, líder. Ok. Eh, o cuando la autoridad pastoral eh, es total, ¿verdad? Y entonces eso ya no es una iglesia, eso es una empresa. Y la iglesia no es una empresa, ¿están de acuerdo? La iglesia no es una empresa, pero tienen modelos corporativos de iglesia o administrativos como de una empresa, ¿ok? La iglesia tampoco es eso. Bueno, son las nueve características para que la evangelización sea prioridad en nuestras iglesias. Se necesita un ánimo constante. Y no estoy hablando de salir a evangelizar a las plazas como bien han hecho. Pero más allá de eso, estoy hablando, y lo he predicado, de predicarle a tu gente, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a tus colaboradores en el trabajo, a tus amigos en la escuela. Eso es evangelismo, evangelismo personal. Se requiere entonces un ánimo constante en eso, un entrenamiento permanente y un liderazgo bíblico enfocado a largo plazo. Entonces voy a concluir el mensaje aquí diciendo esto. La iglesia saludable entonces se caracteriza por tres realidades: la verdad bíblica, las vidas transformadas y la visión misionera. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Cuando estas realidades están presentes, la iglesia refleja entonces el diseño de Dios para una iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad? Toda la escritura. Toda la escritura que es inspirada por Dios, que es palabra de Dios y que es útil para enseñarnos, pero también para redarguirnos, pero también para corregirnos y también para instruirnos en justicia. La cabeza de la iglesia es Cristo, Cristo mismo. La iglesia saludable entonces no se define por un método humano, se define por su fidelidad a la palabra, su obediencia a Cristo y su compromiso con la misión del Evangelio.